¿Qué será de la iglesia del futuro? ¿Cómo será? ¿Cuáles serán sus rasgos? Nosotros hemos venido preguntándonos acerca de la identidad de la iglesia ya por varios años. Con frecuencia nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las características distintivas de una iglesia? Cuando nos hacemos esa pregunta, por lo general esperamos como una lista de las cosas externas que definen a una iglesia. Buscamos en el Nuevo Testamento elementos tales como la organización de la iglesia en aquel entonces, si se le asignó o no se le asignó un nombre en particular, qué forma de doctrina tenía y muchas otras cosas semejantes. Pocas veces vamos al libro de Apocalipsis con esta pregunta en mente. Sin embargo, el apóstol Juan puede darnos aquí una hermosa perspectiva más completa de lo que es la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versos 9 hasta el capítulo 22, verso 2. Dice el verso 9, después vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas plagas terribles. Y me dijo, acércate, voy a mostrarte a la novia, a la que va a ser la esposa del Cordero. Y en la visión en el Espíritu que Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo donde está Dios. La presencia de Dios la hacía brillar y su brillo era como de una joya, como el de un diamante transparente como el cristal. Por fuera estaba rodeada por una muralla alta y grande. Y en la muralla había 12 portones. Y en cada portón había un ángel. Y en cada portón estaba escrito el nombre de una de las 12 tribus de Israel. 3 de sus portones daban al este, 3 daban al norte, 3 daban al oeste y 3 daban al sur. La muralla estaba construida sobre 12 grandes rocas y en cada roca estaba escrito uno de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el ángel que me hablaba tenía una regla de oro y con esa regla midió la ciudad, sus portones y su muralla. La ciudad era cuadrada y sus 4 lados medían lo mismo. El ángel midió la ciudad con la regla de oro y medía 2.200 kilómetros, es decir, 12.000 estadios, tanto de ancho como de largo y de alto. Y el ángel también midió la muralla y era de 65 metros, o sea, 144 codos, según las medidas humanas que estaba usando el ángel. La muralla estaba hecha de diamante y el oro con el que estaba hecha la ciudad era tan puro que dejaba pasar la luz como si fuera un cristal. Las rocas sobre las que estaba construida la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera roca estaba adornada con diamantes, la segunda con zafiros, la tercera con ágatas, la cuarta con esmeraldas, la quinta con ónices, la sexta con rubíes, la séptima con crisólitos, la octava con berilios, la novena con topacios, la décima con crisoprasas, la undécima con jacintos y la duodécima con amatistas. Y los 12 portones eran 12 perlas. Cada portón estaba hecho de una sola perla. La calle principal de la ciudad estaba cubierta de un oro tan puro que brillaba como el vidrio transparente. Y en la ciudad no vi ningún templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y también el Cordero. La ciudad no necesitaba que el sol o la luna la iluminen,
porque el brillo de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Gente de todos los países caminará a la luz que sale de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus riquezas, y los portones de la ciudad no se cerrarán de día, y allí nunca se hará de noche. Le entregarán las riquezas y todo lo bello de los países, pero nunca entrará en ella nada que desagrade a Dios. No entrarán los que han adorado dioses falsos, ni a los objetos que hayan usado en su culto. Solo podrán entrar los que tengan anotados sus nombres en el libro del Cordero. En ese libro están anotados los que recibirán la vida eterna. En el capítulo 22 empieza el versículo 1 diciendo: luego el ángel me mostró un río de aguas que dan vida eterna. Ese río salía del trono de Dios y del Cordero, y era claro como el cristal. Sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad, y en cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 12 veces al año. Sus frutos dan vida eterna, y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. Esta visión de Juan es muy extraña. Es extraña especialmente si queremos entenderla con nuestro cerebro izquierdo. Dicen los estudiosos que el cerebro izquierdo es el de la lógica y de las matemáticas. Juan definitivamente no se está dirigiendo al cerebro izquierdo. Su descripción evoca imágenes, colores, sentimientos, parecidos. Es otra cara de la iglesia. Y yo quiero que usted vea hoy esta otra cara de la iglesia. La visión empieza en el capítulo 21, versículo 9. Es como uno de esos sueños extraños que a veces tenemos, donde no parecen encajar las escenas en una forma lógica. Es como si usted se soñaba en un recinto de bodas, adornado y dispuesto para una boda que está a punto de empezar. De repente anuncian la llegada de la novia y usted se vuelve para verla, pero de repente se da cuenta que está en un monte muy alto, viendo una ciudad imponente. La novia es la ciudad. En la visión del apóstol Juan, después de muchas tragedias y feroces batallas con la maldad encarnada en las instituciones del viejo imperio romano, surge una realidad completamente nueva. Desciende del cielo aquella ciudad de la que habló el libro de Hebreos y que esperaba Abraham. La ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 10. Esa ciudad es la novia del Cordero. Es la iglesia de Cristo. La ciudad en la simbología del Apocalipsis no es un lugar en el cielo como mucha gente piensa. Es la iglesia, novedad creada por Dios, que proviene del cielo como la verdadera solución y la única alternativa realmente viable frente a la irremediable condición de este mundo que deliberadamente escoge el camino del egoísmo y del desamor. No es una religión para que uno practique ciertas ceremonias o tenga ciertos credos. Es un espacio espiritual para vivir de una manera diferente. El oro y las piedras preciosas representan la exuberancia del valor en esa ciudad. La riqueza espiritual, la riqueza de la espiritualidad, que por lo regular el mundo no puede ver. Lo que vale más que los edificios de lujo, los mercados más rentables, los capitales más jugosos o las posesiones más codiciables. La iglesia verdadera es aquella que es capaz de percibir la riqueza del Espíritu. Juan ve un ángel que mide la ciudad, porque la ciudad es un espacio exclusivo. Pero la exclusividad ahí
no es como la exclusividad que se practica en el mundo. Las puertas de la ciudad están abiertas 24 horas, porque allá no hay noche, acordémonos. El problema es que, como dijera Jesucristo, muchos son los llamados, muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Las puertas están abiertas de par en par, pero muchos pasan y en su afán por tener cosas de este mundo, ni siquiera miran lo que hay adentro. Por otra parte, muchos son totalmente incapaces de percibir la riqueza espiritual. Miran, pero no ven nada y siguen de largo. Así son los que no pueden ver con los ojos del espíritu y de la fe. Ellos no pueden vivir en la ciudad de Dios. No les llama la atención. No entran porque no quieren. En las medidas de la ciudad aparece un número misterioso. Es el número 12. La ciudad mide 12,000 estadios y el muro mide 144 codos, es decir, 12 por 12. El muro está asentado sobre 12 rocas de piedras preciosas y la ciudad tiene 12 puertas de perlas. El 12 representa la continuidad de la ciudad en los planes de Dios. Hace eco de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles de Cristo. Está arraigada en la historia redentora de Dios en el Antiguo Testamento, en Jesús y en el trabajo de los apóstoles. La ciudad no tiene templo, porque Dios mora en ella. En vez de templo está el trono de Dios y el trono del Cordero. Es el trono que Juan había visto en el cielo en el capítulo 4 y que ahora está en la ciudad celestial, en la iglesia de Cristo. En el trono ahora también está el Cordero que Juan vio en el capítulo 5. Es el mismo Cordero como inmolado, dice el versículo 6, quien por la eternidad nos recuerda nuestra herida y nuestra muerte que Dios asumió por nosotros en la cruz. Por en medio de la calle pasa un río de agua viva que nace directamente en el trono de Dios y del Cordero. Es el río de agua viva que mitiga definitivamente nuestra sed. Juan capítulo 7, versículos 37 al 38. Y que nos purifica y nos hace nacer de nuevo, decía Jesús en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Es el agua que hace correr la vida por toda la ciudad. Por la humedad de esa agua hay árboles al lado y lado por toda la orilla del río. Son árboles de vida que dan su fruto cumplidamente para que los que vivimos en la ciudad tengamos vida eterna. Además, las hojas de los árboles son para la sanidad de las naciones. Esta es la descripción de la iglesia que triunfa, la que siempre emerge después de cualquier crisis, la que quedará definitivamente cuando todo lo demás colapse. Los 2 primeros versos en el capítulo 22 nos dicen que es una iglesia que derrocha vida y salud. En la iglesia hay sanidad y hay vida. La iglesia es el cuerpo de Cristo y como cualquier cuerpo se enferma. Juan Crisóstomo en el siglo IV de nuestra era decía: ¿no se dan cuenta ustedes que el cuerpo de Cristo es más propenso a las enfermedades y a los ataques que esta carne nuestra? ¿Y que se infecta más rápido y que se cura más despacio? Sin embargo, en el cuerpo de Cristo somos a la vez transmisores de enfermedad y portadores de salud. La vida y la sanidad de la ciudad se transmiten de muchas formas. Se transmiten por la palabra que oímos y que leemos, pero también se transmiten por los cantos que cantamos, por la cena del Señor en la cual participamos, por nuestra comunión al participar en la ofrenda, por el ejemplo que damos con nuestra vida,
por el amor que expresamos cuando nos relacionamos unos con otros. La ciudad de Dios, la iglesia de Cristo, fue diseñada para transmitir vida y salud. Podemos ver a nuestro alrededor, especialmente en estos días de pandemia, y ver enfermedad y muerte. Pero podemos mirar al propósito de Dios y descubrir en nuestras iglesias la vida y la salud. Lo que leímos en Apocalipsis es la descripción de la iglesia que emerge de la crisis y que triunfa cuando todo se acaba. Ser esa iglesia es nuestra meta. Pregunta, ¿aceptas el reto? ¿Quieres convertirte en un agente de salud y de vida en la ciudad de Dios? Para que puedas hacerlo, tienes que ver el porvenir de Dios con fe, procurándolo con pasión. Acepta el reto. Decide ser tú un factor de sanidad y no de enfermedad. Que los enfermos del mundo, que los necesitados del mundo, que los sedientos y los hambrientos del mundo encuentren en la iglesia el fruto, la vida, el espíritu, la paz, el amor y la salud permanente. Gracias por ver este video. No se te olvide suscribirte al canal de YouTube si lo estás viendo en YouTube. Dale un like, compártelo y vamos entre todos a diseminar este mensaje de vida y de salud que debe estar presente en la iglesia. Que Dios le bendiga.